¿Qué tal, niños? El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 11:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia claramente enseña que los cristianos debemos congregarnos. ¿Con quién debemos reunirnos? Pues con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es una congregación llamada afuera. Es lo que significa esa palabra. La iglesia es una asamblea de creyentes en Cristo que salimos de nuestra rutina y quehaceres para congregarnos juntos para alabar, adorar y aprender de la palabra de Dios, y también para servirnos y ayudarnos unos a otros. ¿Quién crees que fundó la iglesia? Pues fue el Señor Jesucristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo. Mateos 16 dice: y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es muy interesante porque Cristo llama a Simón Pedro, que significa piedrita. Pero él dice: sobre esta roca, hablando de sí mismo, que es una peña, una roca grande, dice: edificaré la iglesia. Hablando de él, Cristo es el fundador de la iglesia. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Bueno, número uno, porque es el lugar escogido por Dios para congregar a todos los creyentes. Dios siempre ha querido congregar a su pueblo para que le adore. Él ama a su pueblo y Él desea estar con su pueblo. Él desea proteger a su pueblo. Y Él desea que su pueblo le adore y le alabe y le conozca. Desde el principio Él estableció un lugar en medio de su congregación. En el Sinaí Él mandó a Moisés construir el tabernáculo para así habitar en medio de su pueblo. Más adelante David tuvo un deseo y fue Salomón su hijo quien construyó un gran templo en Jerusalén para así habitar Dios en medio de ellos. Y a través de los tiempos esos templos fueron destruidos por causa del pecado. Y más adelante los judíos, al salir de Babilonia, construyeron un segundo templo que fue destruido. Y de nuevo en los tiempos de Cristo, Herodes reconstruyó el templo de Jerusalén, que había sido destruido a través de los siglos. Y ahora en los últimos tiempos, Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, diciendo: yo soy el fundador de la iglesia. Y la iglesia nunca ha sido un edificio, ni nunca ha sido una religión. La iglesia siempre ha sido una asamblea de creyentes que se reúnen en algún lugar específico para adorar, alabar y aprender de la palabra de Dios. Número 2. Es el lugar donde aprendemos a amar a Dios y aprendemos a amarnos unos a otros. Dios, por amor, nos entregó a Jesucristo y a través de Él vino su Espíritu Santo. Efectivamente, a través del Espíritu Santo, Él desea traer el conocimiento del amor de Dios a la iglesia. Y de la misma manera desea que cada uno de nosotros seamos equipados con ese amor y vayamos y lo llevemos a un mundo perdido que necesita de Cristo Jesús. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos dejó su iglesia para aprender a amarle a Él, amar a los hermanos y amar al mundo. Número 3, es el lugar donde nos perfeccionamos y equipamos en la fe. La Biblia dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, hablando de Jesús, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los dejó? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la iglesia el lugar donde por medio de la palabra de Dios recibiremos el equipamiento que necesitamos para poder resistir
el ataque y las tentaciones del diablo. Somos preparados no solo para defendernos con la palabra de Dios, sino para ser los soldados que Cristo necesita y poder ser luz en medio de oscuridad y sacar gente del infierno. Número 4. Es el lugar donde aprendemos a servir a Dios, a los hermanos y al mundo. Hebreos 11:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No solamente somos mandados en Cristo a amar de palabra, sino que aprendemos en la iglesia a amar a Dios, pero también a expresarlo a través de vidas de servicio. Él desea que sirvamos unos a otros. En Marcos 10:45 dice que Él nos puso el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vivió una vida de servicio, inclusive lavó los pies de sus propios discípulos y enseñándoles una gran lección les dijo: lo que yo estoy haciendo, háganlo ustedes también. Viva una vida de servicio. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Así que teniendo oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. En la iglesia aprendemos a servir y vivir por otros. No está esperando a que otros vengan y le sirvan. Usted decida comenzar a servir y así servir a Dios. Número 5. Es el lugar donde somos exhortados y animados a seguir hacia adelante. En un mundo imperfecto, con tanta maldad y desánimo, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser animados. Y la iglesia es ese lugar de luz. La Biblia dice en Hebreos 10:25, sino exhortándonos en la iglesia y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia debe ser un lugar de ánimo y de exhortación. Venga con un corazón preparado para animar a alguien más. Venga con un corazón para exhortar a alguien más a seguir fiel al Señor en la iglesia. Dice la Biblia: porque aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que estaremos finalmente en la presencia de nuestro Dios, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, para estar con Él para siempre. Así que decida el día de hoy seguir fiel a la iglesia hasta el día en que esté usted en ese lugar preparado por Dios para nosotros. Que Dios les bendiga. Ahora es tiempo de aprender el versículo de memoria. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Leamos en Mateo 16:18. Repitan conmigo a la misma vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora tú repite con tu maestro varias veces hasta que te lo aprendas de memoria.